Hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos de Elecciones Bíblicas Podcast? Reciban todos ustedes una cordial bienvenida a este nuevo episodio de este programa donde hacemos estudio bíblico y donde analizamos la Biblia desde el punto de vista expositivo. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a este nuevo episodio donde estaremos hablando de Juan capítulo 7. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado como siempre de estar en esta cita para estudiar palabras de vida eterna. Así es, venimos hablando acerca del Evangelio según San Juan, un evangelio lleno de retos para nuestra vida, un evangelio que muestra a Jesús, quién es el Cristo y que nos invita a creer profundamente en Él. Y hoy vamos a hablar de Jesús en la fiesta, hoy vamos a hablar de los hermanos de Jesús, hoy estaremos hablando de la gente que va a escucharlo, de Jesús hablando, enseñando en el templo. Cuéntanos, Dwight, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Pues hoy vamos a aprender que sobre la base de un justo juicio, de un criterio justo, podemos acercarnos a Jesús y escuchar sus palabras y pues tener la oportunidad de ver atentamente lo que nos plantea, lo que nos enseña, y poder reconocer su firma y atribuirle la gloria si llegamos a ese reconocimiento. Reconocer su gloria y reconocer su firma en todo lo que nos rodea. Qué bonitas palabras, Dwight, y comparto esa idea y esperemos que por medio de la palabra de hoy podamos sacar lecciones para nuestra vida. Creo que estamos a punto ya para escuchar la lectura bíblica. Hoy estaremos hablando de Juan capítulo 7 entre el versículo 1 y el versículo 24. Dwight, coméntenos en qué versión vamos a escuchar hoy la lectura bíblica. Pues vamos a leerlo en la Biblia de Jerusalén. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, y es que no podía andar por Judea, pues los judíos trataban de matarle. Al acercarse la fiesta judía de las tiendas, le dijeron sus hermanos: «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo». Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les replicó: «Todavía no ha llegado mi tiempo. En cambio, vuestro tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiarme a mí, sin embargo me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo, pues aún no se ha cumplido mi tiempo». Dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, él también subió, aunque no manifiestamente, sino de incógnito. Los judíos durante la fiesta andaban buscándole y se preguntaban: «¿Dónde estará ese?». Entre la gente había muchos comentarios acerca de él. Unos decían: «Es bueno». Otros decían: «Nada de eso. Lo que hace es engañar a la gente». Pero nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos decían extrañados: «¿Cómo entiende de letras sin haber estudiado?». Jesús les respondió: «Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios, o hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz, y no hay impostura en él. ¿No es Moisés el que os dio la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué tratáis de matarme?». Respondió la gente: «Tienes un demonio. ¿Quién trata de matarte?». Jesús les respondió: «Una sola obra he hecho y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, no que provenga de Moisés, sino de los patriarcas. Y vosotros circuncidáis a la gente en sábado. Si se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, os irritáis contra mí porque le he devuelto la salud
plena a un hombre en sábado? No juzguéis por las apariencias, juzgad con criterio justo. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica, una parte de una historia muy interesante. Tenemos que decir de antemano que esa historia continúa, se desarrolla durante todo el capítulo 7, pero por tiempo hoy vamos a llegar hasta el versículo 24. Antes de entrar a conversar sobre este pasaje, permítame recordar algo acerca del capítulo 6. Jesús comienza ese capítulo con un milagro maravilloso, y es la multiplicación de los panes y los peces, lo que le da para que al día siguiente de ese hecho tenga una conversación con el pueblo, una conversación con sus discípulos más directos y también con sus 12 discípulos en torno al creer. Jesús les dice muy claramente: ustedes me siguen porque yo hice un milagro, porque quedaron llenos ayer, pero qué bueno que me siguieran porque creen en mí, porque se dan cuenta profundamente acerca de las señales que yo hago. Algunos tomaron esa palabra como fuerte y dijeron: nos vamos. Otros, como Pedro, reconocieron que Jesús tenía palabras de vida eterna, y Jesús le dice: sí, Pedro, muy bien lo has contestado, pero también yo los elegí a ustedes y uno de ustedes es diablo. En esa conversación o en esa línea de pensamiento en torno al creer en Jesús, pasamos al capítulo 7, que nos cuenta sobre una fiesta nacional, una fiesta donde todos van a la capital para reunirse y para conmemorar, para recordar aquella época de los tabernáculos. Así se llama la fiesta de los tabernáculos. Y aquí en este evangelio entran los hermanos de Jesús a conversar con Jesús, a invitarlo a la fiesta. Pero Jesús nos dice desde el principio no tenía intención de ir, porque los judíos, que era un grupo de personas que estaba allí siempre esperando que Jesús se equivocara o molestos porque Jesús había hecho un milagro un día sábado, pues lo estaban buscando para quitarle la vida. Entonces, en este marco, Dwight, entran los hermanos de Jesús, tienen una conversación con él, y pues arranquemos la charla nosotros en torno a este mensaje que le dan los hermanos. ¿Cómo lo ve usted? Pues a ver, siempre hemos hecho el ejercicio de ponernos en los zapatos de, y en este caso, si nos ponemos en los zapatos de los hermanos, pues el hecho de que un hermano de uno diga: yo soy Dios y vengo a proclamar el mensaje, a explicar cómo es Dios, pues es difícil de asumir, Entonces, sobre esa óptica, pues uno ve, tendería esa reticencia de los hermanos y ese retar a Jesús, decirle: muéstrate en el gran público, ¿quién eres? Entonces, pues desde esa comprensión de cómo se sentiría uno si fuera el hermano de Jesús y que Jesús afirmara algo tan contundente, tan grande, pues un poquito los comprende. Pero pues Jesús les responde, ¿no? Mi tiempo es en el momento que me toca. Yo conozco eso, yo sé cómo es. Pero el tiempo de ustedes, la oportunidad para creerle es ahora, para creerme es ahora. Entonces esa sería como la sensación que tengo al escuchar a los hermanos retar a Jesús de esta manera. Para ir a esta fiesta que era tan importante como usted apunta, la fiesta anual, una fiesta de 7 días, en donde se conmemoraba la salida de Egipto y donde también se tenían otras celebraciones respecto de la fertilidad, las cosechas, el agua. Había agua, libaciones, ofrendas de libación a Dios, libaciones, derramamiento de agua, como en un gesto de, pues, pidiendo a Dios que hubiera buen éxito o de las cosechas. Encontramos en un pasaje aquí un comentario del narrador que dice que ni siquiera los hermanos creían en él, ni aún sus hermanos creían en él. Y uno, hoy en día, que conoce el fin de la historia, ¿de acuerdo? Uno que sabe que, hombre, es que Jesús era Dios manifestado en carne, murió y resucitó, ascendió en gloria, luego nos dejó su espíritu.
se crea la iglesia. Esto es un movimiento que va mucho más allá de nuestro entendimiento, porque es Dios mismo que tiene una novia. Todo lo que entendemos de la teología hoy en día, queremos aplicárselo a esas personas que eran seres humanos de carne y hueso, seres humanos que tenían reflexiones y que tenían dudas tal cual como las tenemos nosotros. Entonces creo que esa idea de pensar en nosotros, si nuestro hermano dijera eso, pues uno dice, oiga, pues sí, ¿no? Pues vaya ya que está todo el mundo, muéstrese, haga alguna señal para ver si la gente cree en usted. Claro, con un ápice de duda, pero es que nosotros también tenemos muchas veces ese mismo ápice de duda, ese tufillo de duda, aunque nosotros sabemos la historia final. ¿Me hago entender? O sea, ellos no la conocían en ese momento y dudaban. Y a veces nos vamos, lanza en ristre contra ellos. Es que no creían en Jesús. Pero espera un momentico, ellos no habían visto la resurrección. ¿Y qué de nosotros? Que sí la conocemos, que sí hemos leído. Y nosotros también, de alguna u otra manera, y en algunas ocasiones, también queremos que Él vaya y haga milagros para darnos cuenta qué tan grande es Él, ¿no? Entonces creo que es interesante también tener como esa visión de los hermanos de Jesús, que pues eran eso, los hermanos, y querían, si bien querían que Jesús se diera a conocer, también querían que en esas señales que Él hacía se mostrara realmente quién es. Jesús les dice, no es mi momento, precisamente hablando de lo que iba a pasar después, y Él se queda en Galilea, los hermanos se van a la fiesta, y el narrador nos cuenta que Jesús también después subió a la fiesta, pero fue en secreto. Y a partir de este versículo 11, a mí me llama la atención cómo la gente está al tanto de Jesús, quiere saber más acerca de Jesús. Los judíos por un lado lo buscan. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel? Había murmullo de la gente. Algunos decían, hombre, Jesús es bueno. Otros decían, no, al contrario, Él está engañando al pueblo. Todos lo hacían en voz baja porque tenían miedo a los judíos, a aquel grupo que lo estaba buscando, ¿no? Y vemos un poco lo que genera Jesús en nuestra vida, lo que sigue pasando hoy en día, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos qué opinamos acerca de Jesús. Para mí, ¿quién es Jesús? ¿Cómo ve usted, Dubái, esa parte? Ese elemento de que las personas hoy tienen ideas acerca de Jesús, conceptos acerca de Jesús, se aproximan a Él de una u otra manera. Y seguimos repitiendo el mismo pasaje. ¿Cómo lo ve usted? Sí, creo que Jesús sigue siendo tan controversial como en ese entonces. Algunos dicen que Él es bueno, otros dicen que es un engañador, que todo lo que está alrededor del cristianismo es manipulación de personas. Tenemos esas mismas posturas, ¿sí? Y entonces es cuando Jesús toma la palabra. Y creo que Él ha tomado la palabra también en relación a todos los que nos aproximamos de algún otro modo a Él. Él responde, sabe lo que estamos pensando y nos invita a hacer un argumento. Él hace un argumento, por eso ese discurso que plantea, oye, mi doctrina no es mía. Es decir, no mires solamente este pedacito, no mires a un crucificado, bueno, nosotros miraríamos a un crucificado o a Jesús con todo su, lo que sabemos de Él, cómo vivió, cómo murió, cómo resucita, cómo se le predica. Tenemos toda esa línea de información. ¿Y qué hacemos? Pues podemos escuchar lo que Él dice, nos invita a argumentar, nos hace esto y dice, mi doctrina no es mía. Es decir, miren el argumento. Esta doctrina explica suficientemente cómo es que ocurren las cosas. ¿Sí? Hablo de mi propia cuenta. ¿Se busca su propia gloria? ¿Sí? Esta expresión es muy informativa. Que buscar su propia gloria. ¿Qué gloria tiene? ¿Qué necesidad tiene Él como Dios de que ese Dios superpoderoso, capaz de hacer el universo, tenga necesidad de hacerse como un hombre? ¿Qué necesidad hay?
Él no busca su propia gloria. Si buscara su propia gloria, yo me imagino que buscaría, emitiría una voz aterrorizadora, tendría otros mecanismos, ¿no? Pero usa los mecanismos muy sencillos, muy humanos, muy cercanos. Pues creo que precisamente ese mecanismo humano, esa forma de explicar la verdad, esa forma de hablar acerca de quién es Él, la vemos aquí. En principio va de manera secreta a la fiesta, pero como usted bien lo dice, a mitad de la fiesta, más o menos al día tercero, usted nos ha comentado que son 7 días, entonces yo pensaría que como el día tercero, más o menos cuarto, Jesús va al templo. Imaginémonos el templo lleno de gente porque están en la fiesta, es una fiesta nacional, y allí enseñaba. Hay un elemento interesante aquí que se preguntan cómo sabe este de letras sin haber estudiado, ¿no? Y es que Jesús era sorprendente. Lo reconocían, o sea, en la mente de la gente estamos hablando que Jesús es un carpintero, es por allí alguien del pueblo. Más adelante, un vecino más. Más adelante vamos a encontrar que van a decir, pero de Galilea, ¿en serio de Galilea? O sea, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Y son preguntas que tiene la gente que lo está escuchando. Y precisamente Jesús da un discurso muy, muy básico en palabras humanas, en un discurso absolutamente básico para tratar de que la gente entienda cuál es su mensaje. Como usted bien nos lo decía, Jesús dice, mi doctrina no es mía, es del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, pues se dará cuenta si yo hablo por mi cuenta o si yo hablo en nombre de otro. Yo no busco mi gloria, busco la gloria del que me envió. Y este es verdadero, en él no hay injusticia. Están hablando a un grupo de personas que por un lado conocían la ley, conocían los profetas, conocían su historia, estaban en una fiesta donde se recordaba precisamente a Moisés, estaban en una fiesta donde se recordaba la liberación de Egipto. Todo eso para ellos era su narrativa. Eran unas personas que estaban esperando que llegara el Mesías, lo habían leído. Más abajo vamos a encontrar esa referencia de que luego el Mesías no habría de venir de Belén, del linaje de David. Y en ese contexto, entonces Jesús saca a relucir un argumento en relación con Moisés y con la ley. Entonces, Dubái, cuéntanos un poco cuál es el punto de ese argumento, porque claro, ellos saben de Moisés, ellos saben acerca de la ley, pero a Jesús lo están persiguiendo. Entonces, ¿cuál es el argumento que da aquí Jesús en relación con Moisés y en relación con la ley? Pues es que la ley, ellos lo han manifestado, la ley está en el no matar. Sin embargo, es que para no matar hay que amar, empezar por allí. Amar a Dios, amar al prójimo. Ese cumplimiento de la ley que está diciendo Jesús es cumplir la ley si lo que quieren es matarme. Sí. Entonces, ese peso de odio, a veces, como usted dice, no vamos a acusarlos a ellos solamente. Yo creo que aquí uno debe ponerse un poquito en esos mismos zapatos y decir, oye, si yo tengo tales intenciones, pues no soy tan cumplidor de la ley, no tengo el espíritu de la ley como tal. Yo creo que Jesús aquí está explicando esto, estas intenciones negras que manifiestan, pues, sus palabras manifiestan ese desasosiego, esa violencia verbal. Entonces, todo esto es una contradicción del espíritu de la ley, que es un espíritu de amor. Y lo amplía con este hecho de que, mire, ustedes no tienen inconveniente en circuncidar a alguien en sábado. Pues, a ver, cuando alguien se circuncida, sí está diciendo, yo me adhiero a este pacto que Dios ha establecido con nosotros, ¿sí? Pues este pacto es un pacto sobre todo de amor. Cuando hay una necesidad apremiante por parte de alguien de ser sano, a ver, quien ha estado enfermo sabe lo apremiante, lo necesario que es estar
en buenas condiciones y que los servicios de salud los queremos abiertos aún en sábado. Bueno, desde nuestra óptica occidental, yo no sé si alguien que tenga muy arraigado lo del sábado, bueno, eso se entendería aquí un poco, que no se entendía cómo alguien pudiera ser sano el día sábado, pero no lo creo, porque es que él mismo en otro pasaje les argumenta que ellos a su animal lo rescatan sin problema porque sea sábado. Si un animal cae en un foso, en una zanja, pues de allí lo sacan sin importar que sea sábado. Y dije, oye, eso es lo que yo hice con este hombre que sané el día sábado. Es dirimir las cosas, razonar en amor. De acuerdo, Dubái. Efectivamente Jesús hace allí un recuerdo, rememora a Moisés y habla acerca de la circuncisión y que está enmarcada, como usted bien nos lo menciona, en el contexto de un pacto de Dios con su pueblo, y precisamente la circuncisión es eso, es una señal del pacto. Es para que ellos recuerden que hay un Dios que los sacó de la tierra y les dio una tierra prometida. Ahora, si eso sucede, esa remembranza sucede un sábado y no pasa nada, Jesús les dice, yo hice un milagro, todos ustedes se maravillaron, pero el problema es que yo lo hice un sábado. Entonces, espera un momentico, ¿hay algo más allá del sábado? ¿Hay algo más allá de cumplir a rajatabla precisamente el día? Y es que yo hice un bien por este hombre. Entonces, mírenlo más allá de eso, porque dice, no juzguen según lo que a ustedes les parece, juzguen entonces con sano juicio o con justo juicio. Es la expresión que Jesús está hablando. Y dice, miren, piénsenlo bien, yo lo sané completamente. Este hombre estaba 35 años postrado, lo sané un día sábado, y hay que entender que yo vengo, y se los dijo en el discurso anterior, yo soy más que Moisés. Yo soy más que el pan que descendió, que les dio Moisés. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y en esa enseñanza está Jesús, y creo que esa enseñanza hoy nos viene bien a nuestra vida. Porque si bien es cierto, nosotros conocemos el final de la historia y conocemos que Jesús es Dios y conocemos que murió y que resucitó por nosotros, también es bueno que pensemos un poco que lo importante para Jesús es el fondo. ¿No? Lo importante en Jesús es la transformación del ser humano. Aquí lo importante en Jesús precisamente es la sanidad de aquel hombre que estuvo postrado durante 35 años. Entonces, qué bueno que también nosotros hoy pudiéramos pensar, pudiéramos ponernos en el público de este discurso de Jesús, como si estuviéramos allí en la fiesta escuchándole. Yo creo que podríamos ponernos en algún grupo, o de los que persiguen a Jesús, o de los que dicen, no, este es un buen hombre, o de los que dicen, no, al contrario, él está engañándonos. En algún grupo nos podemos ubicar, pero tenemos que escuchar a Jesús y escuchar un mensaje de amor y de transformación que tiene para nosotros. Allí Jesús lo hizo en la fiesta, así lo hizo Jesús en el marco de una remembranza acerca de un hecho maravilloso, y es que Él les dio la libertad y cantaron allí después el cántico de María, que era el cántico que se recordaba también en estas fiestas. Entonces, qué bueno que hoy podamos también reflexionar en torno a ese mensaje de Jesús para nosotros. No se trata de tildar entonces ni a los hermanos, ni a los judíos, ni al pueblo, porque de una u otra manera terminamos siendo nosotros iguales que ellos. Y repito, nosotros conocemos el final de la historia, sabemos que Él resucitó, y aún así a veces dudamos. Lo decíamos en el episodio anterior, muchas veces el creer no es una línea recta, sino es un sube y baja. Lo dijimos, le pasó a Pedro y nos pasa hoy a nosotros. Un día decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hemos creído y te conocemos, y de pronto al otro día también lo estamos negando. No sé, Dubái, ¿cómo podríamos entonces sacar de aquí lecciones para nuestra vida que nos motiven a tomar correctas elecciones? Pues yo creo que el reto está en que podamos ver que
la grandeza de Dios no se quita, al contrario, por estos gestos que lo hacen ver como tan humano, ¿sí? Si es un Dios infinito, eterno, y lo veo allí caminando a pie, empolvado, conversando con la gente, el hecho de que esté allí no le quita, sino le aumenta gloria. Y si soy capaz de ver eso y de argumentar, dice, oye, argumenta con criterio justo, con criterio justo. Y eso me reta a mí para reconocer la firma de Dios en las cosas que están a mi entorno, están en mi entorno. Entonces, si yo soy capaz de discernir en mi entorno y de identificar la firma de Dios para así atribuirle la gloria, ¿sí? Y que esos gestos de humildad, de humanidad, de cercanía, le aumentan la gloria, no se la disminuyen, pues entonces yo también podré incluso imitar esos gestos de amor que incluso a riesgo de su vida, a riesgo de su tranquilidad, él va así fuera de incógnito a esta fiesta para que no lo abrumaran fuera de tiempo, pero él a riesgo de eso va y argumenta con nosotros, ¿sí? Riesgo de su descrédito, no le importa que hablen mal de él con tal de hacer llegar su mensaje, que su doctrina se escuche. Entonces ese es el reto ahorita que tenemos, de que en medio de tantas voces que hay acerca de lo que significa Jesús, de lo que significa el cristianismo, todo eso, sea capaz yo de identificar su firma y atribuirle la gloria. Completamente de acuerdo. Una firma que está plasmada en una obra maravillosa, una obra del Calvario, una obra de restauración para el ser humano, una obra donde transforma la vida por completo, donde vuelve a haber por medio del Evangelio una relación directa entre Dios y el ser humano, entre Dios y el hombre. Hay posibilidades de encontrar salvación, porque eso es una buena noticia. Jesús trae la buena noticia, y qué bueno que hoy podamos reflexionar en torno a cuál es nuestra percepción de Jesús desde la buena noticia, no desde mi opinión, no desde lo que yo creo que es correcto y que es incorrecto, sino desde un juicio justo, y es precisamente a partir de sus palabras y de su enseñanza, ¿no? Creo que este pasaje nos invita un poco precisamente a preguntarnos quién es el Cristo, ¿no? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Y qué ha hecho Él por mí? ¿Qué ha hecho por el ser humano? Y cómo yo, al creer en Él, puedo tener vida eterna en su nombre. Que creo que es el pasaje que está en Juan, al principio, que todos los que creyeran en Él tendrán vida en su nombre, que es el texto que resume un poco el Evangelio de Juan. Pues bien, Dubait, ha sido una charla muy interesante, un encuentro muy agradable, donde seguimos viendo a Jesús en el desarrollo de su ministerio, aquí desde el punto de vista de Juan. Y bueno, es una oportunidad precisamente para tomar una elección en torno a quién es Jesús para mí, y reconocer, como usted nos lo ha dicho, su firma, reconocer y darle la gloria al que la merece. Hemos llegado hacia el final de este episodio, y es para nosotros un gusto invitarles, queridos oyentes, para que nos acompañen dentro de 8 días, viernes en las horas de la mañana, en el siguiente estudio en torno a los versículos que siguen, porque la fiesta no acaba aquí, el discurso no acaba aquí, el discurso sigue, y también sigue la participación del pueblo. Aquí la gente sigue hablando, aquí entran unos nuevos personajes, entran los fariseos, también van a estar opinando acerca de Jesús, y Jesús también sigue enseñándole al pueblo. De manera que los invitamos para que nos acompañen dentro de 8 días en este encuentro de Elecciones Bíblicas Podcast. Por hoy eso ha sido todo, Dubait. Unas palabras de cierre, por favor. Pues el Señor nos bendiga y que podamos tener vida en su nombre sobre la base de un criterio justo,
en donde incluso podamos imitarle para amar como Él amó, a pesar de todos los riesgos que eso implique. Completamente de acuerdo. Ha sido un gusto. Deseamos que Dios les bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. bendiciones a todos.